En primer lugar, muchas gracias por la invitación y poder dirigirme a ustedes para hablar sobre un tema que no es tan divertido como todo lo que han oído esta mañana, ¿no? Porque esta mañana, empezando con el presidente del Gobierno y terminando con el de la Comunidad Valenciana, pues todo eran... Bueno, había muchos elogios, todo iba muy bien y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Yo me he preguntado tanto esta mañana como este mediodía, a la hora de comer, ¿por qué no lo hacéis? ¿No? Sí. Porque para un simple analista económico, como soy yo, en mi función de catedrático de Economía de una universidad, aunque haya desempeñado diversos cargos también de asesoramiento, también de dos cancilleres alemanes, de Kohl y Schröder. Si miro lo que está pasando actualmente en Europa desde su estallido de la crisis en mayo de 2010, la verdad es que uno termina bastante decepcionado. No hace falta ningún estudio para saber qué es lo que hay que hacer. Está todo escrito, analizado, con los métodos más modernos de los que disponemos en nuestra área, para, de alguna forma, resolver tanto la crisis soberana como la crisis bancaria y como la crisis macroeconómica de recesión, porque tenemos esta triple crisis que establece una especie de vínculo perverso, como para saber cómo salir de ahí. Lo único que alguien tiene que leerlo y luego aplicarlo. Y parece ser que ya leer es un gran reto, y no hablo ya de la aplicación. Y digo lo de leer, y lo digo así entre, digamos, como una nota de pie, no volveré ya más de esto, pero lo que me ha llamado mucho la atención en mis últimas visitas aquí en España, o cuando he consultado la prensa española, es las diferentes interpretaciones que hacen la canciller Merkel y el presidente Rajoy de lo que se ha acordado en la cumbre de junio. Yo me pregunto, o bien han estado los dos en diferentes cumbres, la una con los países del norte y la otra con los mediterráneos, además preparando ya este eje mediterráneo del que se ha hablado, o bien los servicios de traducción no funcionan, o bien uno o una no lee lo que se ha acordado. Lo que sí le puedo asegurar, porque yo sí me he leído los papeles, es que no ha habido un acuerdo de que hasta finales de este año hay que instituir un supervisor bancario para que de este modo el nuevo fondo de rescate europeo pueda inyectar capital directamente a los bancos para que no computen como deuda y como déficit, etc. Todo eso no se ha acordado. Lo que dicen los papeles es que si hubiera un supervisor bancario europeo, se podría pensar en la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente. No es una gramática muy complicada, ¿no?, para entender lo que se ha acordado. Bien, dije antes que no veo todavía luz al final del túnel, y es un poco extraño decir esto porque también hay que reconocer, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana, de que en todos estos países en crisis pues se han puesto en marcha ajustes y se reflejan en los indicadores estadísticos que normalmente manejamos para poderle hacer un seguimiento próximo a lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que observamos? Vemos que en el caso del déficit público, el saldo presupuestario primario, es decir, sin contar con el gasto por los intereses, mejora. El déficit por cuenta corriente disminuye, en el caso de España incluso
está ya casi eliminado. La deuda privada baja. La evolución salarial se modera en todos estos países. Los empleos redundantes en el sector público, muchos de ellos han sido suprimidos. Las entidades financieras empiezan a mejorar su dotación con capital principal. Es decir, y podría seguir esta lista. En fin, todo esto es, a primera vista, positivo. Y, sin embargo, no termina por convencer a los mercados financieros internacionales. No es percibido como algo suficiente. Y, efectivamente, esta mañana hemos oído, como el presidente del Gobierno ha dicho, todavía quedan muchas cosas por hacer. El problema un poco, si me permiten que lo diga así desde afuera, es que no nos dicen también, o no les dicen a ustedes ni a los mercados, qué es lo que queda por hacer. ¿Dónde está la hoja de ruta? Está muy bien decir, mantendremos el rumbo, ¿no?, como os he dicho esta mañana. Pero si no conozco qué rumbo lleva, pues no me sirve mucho. ¿En dónde está la hoja de ruta? En Alemania, hace 10 años, cuando tuvimos también muchos problemas, porque como consecuencia de todo el coste que supuso la reunificación alemana, el entonces canciller Schröder pues sacó esta Agenda 2010, toda una agenda, varios folios, en la que se ponía todo lo que se iba a hacer en los próximos años, lo consensuó con la jefa de la oposición, una tal señora Merkel, y entonces todo el mundo sabía por dónde iban los tiros, qué es lo que se iba a hacer. Y eso es muy importante para inyectar, no ya solo por la transparencia, sino también para ir creando otra vez confianza entre los agentes económicos y no solo los inversores financieros, porque uno puede seguir continuamente y puede decir esto está hecho, eso está hecho, eso está hecho. Y así han funcionado también las grandes reformas en países casi en quiebra, como en su momento Nueva Zelanda, como Canadá, como Finlandia. Finlandia en los años 80 estaba prácticamente en quiebra, y hoy es uno de los grandes referentes cuando hablamos de la zona euro. Hoja de ruta, ¿no? ¿Dónde está eso? Claro, y los mercados tampoco la conocen, y lo que sí vemos es muchas veces incoherencias, muchas veces ambigüedades, muchas veces demoras significativas, también omisiones graves, y todo esto no solo en Grecia, para que nos entendamos. Entonces, lo que normalmente en nuestros manuales se puede leer de que ajustes fiscales bien hechos, creíbles, tienen a corto plazo, que duda cabe, un efecto contractivo. Es lógico, si el Estado reduce el gasto y sube impuestos, eso tiene un efecto contractivo, a corto plazo. Pero normalmente se impone el efecto confianza de las reformas, si se sabe qué reformas se van a hacer. Y aquí nos encontramos en todos estos países en crisis, en la zona euro, que hay un exceso de regulaciones y trabas administrativas en la actividad emprendedora, en el caso de España, y aquí tienen ponencias sobre este tema, las distorsiones de la unidad del mercado, en fin, todas las causas que ustedes conocen. Y por otro lado, el famoso tema de la insuficiente productividad y competitividad. No hay hoy discurso alguno en el que uno no mencione este aspecto de la economía real, y efectivamente es muy importante. He estado estudiando el informe reciente de hace unas semanas del World Economic Forum de Ginebra, en el que hace un ranking de los países. Son ahora 144 países de todo el mundo en cuanto a su competitividad, analizando todo tipo de factores, que no voy a extenderme aquí porque me falta el tiempo. Y es interesante que, bueno, como cabía esperar, Grecia tiene la economía menos competitiva en la eurozona, es el puesto 96 del ranking mundial, y los demás países europeos en crisis no van tan mal, pero sí figuran en puestos, digamos, discretos. Irlanda 27, España 34, Italia 42, Portugal 49, Chipre 58. Y lejos de los más competitivos en la eurozona, que son, en este orden, Finlandia, Holanda y Alemania. Y estas
estas diferencias en la competitividad, pues esto se refleja en los desequilibrios exteriores por cuenta corriente, que en los últimos años han sido notables. Alemania siempre como ejemplo con alto superávit y España como ejemplo con altos déficit. Y la gran pregunta, y lo que siempre se debatía en todas las cumbres y en muchas reuniones es, bueno, ¿y este ajuste el que hay que hacer? Porque esto no es sostenible dentro de una unión monetaria el tener tanto desequilibrio por cuenta corriente, que es más que el desequilibrio comercial, porque entran más cosas. Esto no es sostenible, entonces, ¿cómo hacer el ajuste? Desde los países, digamos, como España, siempre se decía, bueno, es que esto hay que compartirlo, ¿no? O sea, nosotros haremos algo para reducir nuestro déficit, pero vosotros, alemanes, haced también algo para reducir vuestro superávit. Es una cosa que yo personalmente nunca he entendido. Yo nunca, y nadie me lo ha podido explicar, qué es lo que puedo hacer yo para que las empresas alemanas sean menos competitivas, ¿no? ¿Qué quieren que les diga a los directivos? A ver si producís más costes, ¿no? Aseguraros que los Mercedes y los BMW se rompan cada 10.000 kilómetros o, en fin, algo así, ¿no? Yo no entiendo cómo se puede hacer un llamamiento a que países con superávits comerciales, que no es otra cosa que decir que tienen muchas empresas muy competitivas, hagan algo para ser menos competitivas, ¿no? Es igual como si en el colegio uno que va muy bien o en la universidad se le dice tú, no estudies tanto que estás fastidiando aquí la media, ¿no? Estudia menos para que los otros suban más, ¿no? Pero así es la política. Bien, hemos estudiado el tema este desde el punto de vista de los países con superávit y nos hemos encontrado que los países con superávit, que no solo es Alemania, también es Holanda, es Austria, son otros, manejan unas variables que son importantísimas en el mundo este globalizado en el que estamos y en el que sabemos que en Europa, en ningún país de la eurozona, tampoco en España, las empresas pueden competir con los países emergentes utilizando en primera línea el parámetro precio. Eso no funciona porque aquí no tenemos salarios de Pekín y entonces pues tenemos que desvincular, digamos, la competitividad del precio y hay que buscar otras variables. ¿Y qué es lo que ocurre en los países con superávit? Pues bueno, innovación tecnológica, calidad de productos, control de los costes, internacionalización de la producción, que se ha mencionado también esta mañana varias veces, servicios postventa, muy importante, fidelizar al cliente, tratándolo bien también después de haberle vendido un coche, ¿no? Y no olvidarse de él, eficiencia en la gestión, en fin, todo este tipo de cosas. Esto funciona. En el caso de Alemania, si comparo Alemania con España en cuanto a costes laborales, a costes laborales por hora trabajada en la industria manufacturera, pues nos encontramos, según los últimos estudios de los que disponemos, es que en Alemania estos costes laborales por hora trabajada son un 62% superiores a los que rigen en España. Un 62% superiores. Y sin embargo las empresas venden y exportan. Curioso, ¿cómo hacen esto? Pues porque han encontrado la fórmula de cómo neutralizar desventajas competitivas en términos de precios mediante la innovación, como dije, y estas otras variables. Y la pregunta entonces es, ¿qué hacen los países en déficit? ¿No? ¿Qué hacen los países en déficit? ¿En dónde están en España las pymes, no las grandes empresas, no, las pymes que innovan? ¿En dónde están en España las pymes que salen afuera y más allá de la zona euro? ¿En dónde están? ¿En Asia? ¿En dónde están? Hay algunas que las tenemos todos en la cabeza, pero no hay demasiadas. Y por lo tanto, si quieren arreglar los desequilibrios por cuenta corriente, pues hay que ir por este lado. En la jerga económica siempre decimos que la demanda exterior para nuestros productos tiene que ser lo más inelástica
posible con respecto al precio y el tipo de cambio, es decir, que no le afecte demasiado si hay una apreciación, por ejemplo, del euro, y que sea elástica con respecto a la evolución de la renta en el mundo, porque entonces nos podemos aprovechar todos del crecimiento económico que hay en los países emergentes y que nos garantiza buenas ventas para nuestros productos. Estas características las tenemos en Alemania, Holanda y Austria, para mencionar 3 países, y no las tenemos en España, Italia y Francia, para mencionar los otros 3 países, y de esta forma decirles también donde yo creo que hay tareas pendientes. Pues bien, este tipo de consideraciones en las cumbres europeas de los últimos tiempos, pues no han tenido, digamos, bueno, han estado en alguna forma sobre la mesa, pero el foco ha estado siempre en estas ayudas financieras, y el mensaje que yo quiero dejar aquí sobre la mesa es que estas ayudas financieras no sirven absolutamente para nada, mientras que no se arreglen también los defectos que existen en la economía real y que les he explicado un poco en términos de competitividad y de productividad. Por cierto, la productividad de la que ahora tanto se habla en España, que si la productividad ha aumentado, o como ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno, muy satisfecho de que los costes unitarios laborales están decreciendo. Yo les diría que el mérito de esta evolución es bastante limitado, desde el punto de vista de un economista, porque lo que hay detrás es la creación de desempleo. Y claro, cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta el paro, siempre aumenta la productividad real. Es un efecto completamente estadístico y, por lo tanto, también decrecen los costes unitarios laborales si al mismo tiempo se mantiene una cierta moderación salarial. Lo interesante y lo realmente deseable es que haya avances de la productividad en la economía acompañados de creación de empleo. Es una cosa muy, muy distinta y de eso en España no veo todavía nada, ¿no? Por lo tanto, no echar las campanas al aire y decir, por fin estamos mejorando la productividad. Hay también un estudio del BBVA diciendo eso, muchas páginas explicando lo bien que va todo esto con la productividad. Pero claro, si voy echando gente y al final ya solo queda el directivo, pues fíjese, tiene usted una productividad en la empresa fenomenal, ¿no? Pero no creo que ese sea el objetivo de un desarrollo económico. Pues bien, a pesar de que nuestras experiencias con las ayudas financieras, véase Grecia, pero también otros países, no son demasiado buenas, pues ahora estamos en la situación en la que el Banco Central Europeo está adoptando, digamos, el papel de, yo le llamo así un poco como el rey de Europa en la sombra, ¿no? El señor Draghi ahora es el rey de Europa. El Banco Central Europeo hace el papel que los políticos son incapaces de desempeñar, se convierte en taller de reparación de los fallos de la política fiscal, se acerca a la financiación de Estados, lo cual tiene prohibido por la Unión Europea, pero da igual hoy en día vulnerar artículos del Tratado de Europa no tiene mayor consecuencia. Pero lo que es más grave, desde mi punto de vista, es que si el Banco Central Europeo establece esta red de seguridad, ¿no?, con estos programas de compra ilimitada de bonos estatales, con el fin de reducir las rentabilidades para los bonos del Tesoro, es decir, bajar los tipos de interés, lo que realmente hace es eliminar el único mecanismo eficaz de disciplina presupuestaria del que disponemos, que son los tipos de interés. Y si reducimos los tipos de interés, digamos, artificialmente, vía esta política del Banco Central Europeo, a lo mejor podemos tranquilizar, como actualmente está ocurriendo, los mercados financieros, pero lo que también nos puede ocurrir es que los gobiernos pongan menos empeño en el esfuerzo de reformar administraciones, de hacer reformas estructurales y tal, porque bien, bueno, ya no pesa tanto, ¿no? Ya no pesa tanto, esta prima de riesgo ha bajado y el tipo de interés más bajo, y eso es realmente peligroso.
Y por lo demás también simplemente recordar, porque eso a veces se olvida en todo este debate, que el Banco Central Europeo, por muchos bonos que compre y por mucha liquidez que inyecte en los mercados también para los bancos, para que puedan desapalancarse y todo esto, la deuda existente no desaparece. Es que a veces parece que alguien piensa que con eso desaparece. La deuda sigue ahí. Lo que se hace es que se redistribuyen los riesgos de un impago entre los contribuyentes de los diferentes países de la zona euro. Y cada uno, los contribuyentes de cada uno de esos países, participa en este riesgo, en caso de un impago, con arreglo a la cuota nacional del país en el capital social del Banco Central Europeo. Y el que mayor cuota tiene, como saben, es Alemania, con el 27,1%, y eso ahora a nosotros los alemanes nos hace muy poca gracia, tienen que entenderlo. Nos hace muy poca gracia de que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos pues tengan que cargar también con costes que han producido españoles o griegos o italianos, sin haber sido nosotros preguntados si nos parecía bien lo que hacían ustedes, ¿no? Es así, simplemente se lo digo tranquilamente para que entiendan por qué este mecanismo de socializar pérdidas de los bancos, porque eso es lo que realmente se está haciendo, mientras que se mantienen privatizados los beneficios y se protege a accionistas y acreedores, es algo que no casa muy bien con el modelo de la economía social de mercado, que tiene como pilar central la unidad entre la oportunidad individual de ganar dinero, si uno toma buenas decisiones y hace buenas inversiones en la economía real, y la responsabilidad individual por las pérdidas, ¿no? Si uno se ha equivocado o si ha gestionado mal la empresa. Esto es básico para la economía de mercado. Yo por eso abogo por un enfoque alternativo, lo que ahora llamamos el Maastricht 2.0, es decir, el antiguo Tratado de Maastricht prácticamente ya no vale en esta forma, pero lo tenemos que de alguna forma restablecer, al menos el espíritu, y eso es decir que necesitamos políticas de equilibrio macroeconómico y de eficiencia microeconómica dentro de las coordenadas europeas con respecto a la estabilidad monetaria, la sostenibilidad presupuestaria y la robustez del sistema financiero. ¿Y esto qué supone? Pues supone que prácticamente tiene que volver a los gobiernos nacionales la responsabilidad por hacer ellos en su casa, en su propia economía, en cada país, los deberes, los ajustes que hay que hacer. Y en los países en crisis los ajustes significan devaluación interna. Como un país como España ya no tiene un tipo de cambio, no puede hacer lo que hizo hasta 1999 en reiteradas ocasiones, devaluar la peseta, y con eso, de alguna forma, recuperar competitividad y arreglar cosas, sino, como no hay tipo de cambio propio, pues hay que devaluar internamente en otras variables, es decir, reduciendo precios, salarios, beneficios, pensiones, prestaciones sociales, etc. Eso es inevitable, con o sin intervención desde afuera. Y no hay ninguna fórmula para evitar esto, porque lo que hay que conseguir con esta devaluación interna es lo mismo que lo que consigue un país con una devaluación externa de su tipo de cambio, si es que lo tiene, es reasignar factores productivos desde sectores no productivos a sectores productivos, sobre todo a los tradables, a los internacionalmente comercializables, para de esta forma conseguir los impulsos para el crecimiento y el empleo. Y en esto se basa también la idea, que quiero aquí también subrayar un poco, de si hablamos de recuperar la senda del crecimiento económico, ¿de qué estamos realmente hablando? A mí me llama mucho la atención, y también esta mañana, que aquí en España, cuando se habla de crecimiento económico,
enseguida viene como casi siguiente palabra, hay que estimular el consumo. Mire, el consumo es una partida muy importante de la demanda agregada, que duda cabe, pero el consumo no añade absolutamente nada al potencial del crecimiento económico, como su propia palabra indica, consumo. El ahorro sí, ese sí, como también su propia palabra indica, ¿no? Pero el consumo, el consumir es consumir, ¿no? Todo lo que nos hemos comido esta mañana está ya en otro proceso del que ustedes conocen, pero desde luego no añade nada a nada. Es simplemente, y así es el consumo. La fuente del potencial crecimiento económico es la inversión empresarial. Ahí es donde se construye el capital fijo de una economía. Ahí es donde surgen las infraestructuras de una economía. Sí, se crean las plantas estas industriales que hemos visto esta mañana en una de las ponencias. Y es a partir de la inversión empresarial donde habrá empleo, y cuando hay empleo hay ingresos, y cuando hay ingresos hay consumo. Es decir, el consumo está al final de la cadena, no al principio. Y por lo tanto, los gobiernos o los políticos no deberían de insistir tanto siempre fijarse en el consumo, y a ver si estimulamos el consumo, y a ver si hacemos algo para el consumo, y a ver si evitamos cosas que le puedan dañar al consumo, como subir el IVA. No, usted olvídese del consumo, sino usted crea condiciones generales para que las empresas inviertan y crean capital fijo. Y esto se hace con reformas estructurales. Esa es la racionalidad de las reformas que den paso a la competencia, a la iniciativa privada, que den márgenes para reducir costes, que fomenten la productividad de los factores utilizados, que también mejoren la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y los procedimientos judiciales, y que también extingan las fuentes de la corrupción y el nepotismo que también existen en diferentes países. Esto es lo que llamamos políticas de oferta, que es una cosa completamente distinta a las políticas de demanda. Y lo interesante de estas reformas estructurales es que en muchos casos no le cuestan nada al Estado hacerlo. No conlleva ningún coste el eliminar trabas administrativas, el reducir burocracia, no cuesta nada. Tampoco cuesta nada liberar los horarios comerciales o liberar los servicios profesionales. Se pueden hacer muchas cosas en el campo de las reformas estructurales que no cuestan absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es decidirlo y hacerlo. Y el resto lo tienen que asumir las empresas, qué duda cabe. Con innovación, sobre todo con innovación, yo creo que el I+D+I es una clave para tener éxito, por las razones que dije antes, y todo lo que flexibilice la economía, sobre todo el mercado laboral, y aquí pienso que el gobierno actual de España ha puesto las cosas en la dirección adecuada, son muy importantes. Igual como el sistema dual de formación profesional, que por fin ahora se va a implantar en España, por lo que tengo entendido. En Alemania, este sistema dual de formación profesional nos genera la mayor parte de la mano de obra cualificada en la industria. No vienen de las universidades. Es esta mano. Si usted compra un coche alemán, sepa que este ha sido fabricado conjuntamente, claro, en las fábricas, por gente joven que ha sido formada en las empresas y luego en escuelas especializadas durante periodos de 2 a 3 años. Si es en Alemania, lo tenemos para 84 oficios actualmente, que los ha determinado el Estado. De ahí viene esta mano de obra cualificada. Realmente es muy, muy significativo llevar esto adelante. Pero aquí vuelvo a decir lo que ya insinué al principio. No es suficiente que el gobierno central lo anuncie o lo decida. Lo importante es también que funcione. Y eso solo funciona si las empresas se involucran en eso. ¿Y qué significa involucrarse en ello? Pues que en las empresas hay que crear puestos de aprendizaje para los jóvenes. Hay que crear puestos especiales, puestos de trabajo para esta gente. Hay que pagarles también algo, es decir, conlleva un coste. Pero el coste, alguien ha dicho esta mañana, bueno, es como una inversión en capital humano, sí, pero hay otra cosa más. Que si lo hacen muchas empresas, digamos aquí, muchas de ustedes que están aquí,
de España o de la Comunidad Valenciana, pues el coste que usted a lo mejor acarrea por darle formación a 2 o 3 jóvenes, revierte luego en otros 2 o 3 jóvenes en los que invierte otra empresa y los que usted mañana a lo mejor puede contratar en su empresa. Es un do des, así funciona en Alemania, y por lo tanto al final del día nos encontramos que sí, en términos de contabilidad ha habido costes, pero en términos, digamos, de beneficio general para una empresa que tenga un buen equipo con mano de obra cualificada es un factor positivo. Y ya para terminar, decir que, bueno, una de las cosas en las que hablamos mucho cuando hablamos de cómo seguir adelante con la crisis esta europea, se habla mucho construir más Europa, ¿no? Esta mañana también lo han oído, construir más Europa. Y eso me ha dejado un tanto pensativo, ¿no? Yo le he oído decir al presidente Rajoy, en octubre, no me acuerdo muy bien qué día, pero un día que hubo un debate en el Congreso de los Diputados sobre el tema de que si el gobierno solicita o no un rescate de la economía, dijo textualmente, más o menos lo que les digo ahora, el gobierno pedirá un rescate si esto está en el interés general de los españoles. Y cuando oí eso pensé yo, bueno, no sé lo que dirá si la señora Merkel le contestara en este caso que, bueno, que el gobierno federal de Alemania dará o no el apoyo si esto está en el interés general de los alemanes. ¿Y eso es más Europa? Eso es lo que tenemos que entender como más Europa. Yo bajo más Europa entiendo una cosa completamente distinta. Yo bajo más Europa entiendo de que avanzamos hacia una unión fiscal, de que avanzamos hacia una unión bancaria. La unión monetaria ya la tenemos. Y no voy a entrar en el tema de la unión política, pero por lo menos esto sí, que avanzamos en esto. Pero que sepamos lo que estamos haciendo y sobre todo lo que implica. Unión fiscal y unión bancaria europeas solo pueden funcionar si los países miembros de la zona euro están dispuestos a renunciar a su soberanía en estos campos. Igual como en el caso de la Unión Monetaria Europea, los países que formaron el euro renunciaron a su soberanía en materia de política monetaria. Todo lo demás es simplemente bla, bla, bla. Y yo no veo esa disponibilidad en ningún país, tampoco en el mío. No hay esa disponibilidad. Se habla mucho de que sí, hay que avanzar, pero luego, cuando se trata de hacer presupuestos, Alemania el primero que dice, a mí no me dice nadie en Bruselas qué presupuesto tengo que hacer. El señor Rajoy dice, a mí no me dice nadie si tengo o no hacer algo con las pensiones. Así cada uno a su manera. Es decir, seguimos todavía pensando en términos de nacionalidades, de intereses nacionales, y al mismo tiempo sabemos todos que si no conseguimos dar este salto cualitativo y realmente crear, digamos, una Unión Europea que merezca el nombre, pues tampoco tenemos buenas perspectivas para solucionar de una vez para siempre esta crisis. Y ya para terminar, decirles 2 cosas. Una, no hay varita mágica para transformar la crisis en un dinamismo sostenido. No lo hay. Por lo tanto, es tan importante que los gobiernos hagan sus deberes y las empresas asuman el reto de la competencia globalizada. Y la segunda observación, suponiendo que los ajustes que los diferentes países han puesto en marcha continúan y se intensifican, se va a necesitar mucha paciencia hasta que se vean los frutos. Yo no me atrevo a decir que en 2014 ustedes van a tener aquí ya todo más o menos arreglado. En Alemania nos hemos tirado 8 años. Y que aquí ya, después de 10 meses, alguien pueda decir que en 2014
vamos ya más o menos, pues es un objetivo, por supuesto, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero yo les aconsejaría que tengan mucha paciencia. En lo que sí pueden confiar es que si se hacen bien los ajustes fiscales y se llevan adelante con contundencia las reformas estructurales, la cosecha será buena. Esa es la otra experiencia que hemos hecho en Alemania, el que tanto la crisis global como la crisis ahora europea, algún rasguño nos ha dejado, pero tampoco nos ha hecho demasiado daño, y sobre todo en términos de paro, ¿no? Actualmente tenemos una tasa de paro en orden del 5% y la tasa del paro juvenil está en orden del 7%. Es decir, estos son más o menos, es un entorno pues, bastante aceptable, ¿no? Dentro de lo complicado que está todo el mundo, y eso es gracias a la enorme flexibilidad que ha ganado la economía alemana para la actividad emprendedora, gracias a las reformas de la Agenda 2010. Pero 8 años han pasado hasta que pudiéramos cosecharlo y, por lo tanto, tengan paciencia. Muchas gracias.